Saludos a todas los que nos han acompañado en esta agenda y por supuesto a los que se encuentran acá en este conversatorio. Bueno, la historia, bueno, casualmente hoy rememoramos la fundación definitiva de Sabana Larga, una fecha propicia para hablar de historia, una fecha que en cierto modo y en cierta forma nos transporta a lo tradicional de la forma de contar la historia, es decir, la historia tradicional, la historia oficial, la historia de los grandes acontecimientos. Pero nos hemos acostumbrado solamente a esta historia, es decir, a la historia política y a una sola narración de la historia, sin contar con otras voces, sin contar con otras perspectivas y sin contar tal vez con otras visiones que también ayudan a construir la imagen del pasado. Francisco, cuéntanos un poco acerca de por qué mirar la historia de otra manera, es decir, por qué encontrar en otras fuentes y por qué no solamente quedarnos a través de lo que se le llama en la historiografía la historia oficial, sino ir a las otras historias. Bueno, muy buenas tardes y primero que todo agradecer a Xavier y a todo su equipo por esta invitación. Y para mí es un honor estar en esta casa que tiene un gran centro de representación para todos los sabanargueros, porque este es un centro en el que muchos pasamos por aquí y muchas veces no hemos tenido la oportunidad, por lo menos de regocijarnos y estar sentados y dialogando. Y más en una fecha como hoy, 26 de enero, en el que podamos también abrirnos a hacer un diálogo mucho más amplio sobre la historia. Es una pregunta bastante compleja, eso lo podríamos desarrollar en un semestre de clases, solamente esa pregunta. Intentaré ser bastante sencillo y elocuente para lo que quiero explicar. Primero, la historia es la historia de los seres humanos. Lo que sucede es que durante mucho tiempo la historia simplemente estaba contada para hablar de unos seres humanos que hacen parte de la humanidad. Vamos a pensar que la humanidad solamente es Sabana Larga. Y en Sabana Larga, esa pequeña humanidad solamente hablaba de unos cuantos personajes. Porque claro, hicieron parte fundamental de un curso de la historia. Y fundamentalmente un curso de la historia de una historia política. Porque la política mueve la gente. Es decir, sin política no nos construyéramos como ciudadanía, sin político no pensáramos, sin política no estuviéramos aquí sentados platicando porque nos da el sentido de la libertad y las luchas sobre lo que podemos hablar. Y en ese sentido se han ido perdiendo otros personajes en los que podíamos pensar la misma historia. Pero también durante mucho tiempo en el pensamiento de los seres humanos se instauró que solamente había un sentido de modernidad y era uno, quien estaba en los mayores escenarios de poder, era quien tenía la capacidad de tener esas voces, y dos, que el centro del poder eran las ciudades. Y en ese centro del poder, como eran las ciudades, se estaba en una búsqueda de la modernidad, vamos a ponerlo así. Es decir, todo aquello que parezca moderno es lo bonito. Todo lo que está fuera de esa modernidad no es tan bonito. Ejemplo, Sabana Larga está fuera de esa modernidad, por lo tanto todos somos pueblerinos. Es una discusión que yo hago constantemente. Entonces, ¿qué significa ser pueblerino? Está fuera del margen de la modernidad. Y el pensar la historia desde nuestras localidades también nos pone a pensar no solamente en el sentido de quiénes somos en el territorio. Y en el territorio no solamente conviven quienes están en una centralidad, sino también quienes están en los márgenes. Ejemplo de ello, vale la pena reconstruir historias barriales, por ejemplo. No sé, hablemos de la Charca Larga, por ejemplo, si nos vamos más lejos, podemos hablar de historias de barrio como la calle Calda, John F. Kennedy, bueno, Cantera, el Matadero Viejo, es decir, todo lo que uno pudiera recoger dentro de esas historias, también hay unos micropersonajes que ayudaron y contribuyeron a que esos barrios se desarrollaran de una u otra manera. Es decir, no pudieran existir grandes personajes si no existieran también pequeños personajes que giraran al torno de ellos. Y no son oposiciones, como se ve muchas veces, no, son diálogos. Es poder ir encontrando el mayor número de piezas para reconstruir la historia. Porque si no tendríamos una historia simplemente vista desde un punto de vista. Y eso nos va dando una historia que se va quedando en el tiempo. Y se agota. Es decir, tú lo sabes, es decir, cuando la historia la hace quien la escribe.
y cuando ya las fuentes se agotan de tanto escribirlas sobre una sola persona, situaciones, etcétera, pues uno se queda simplemente con eso y se convierte repetitivo y termina convirtiéndose en mito. Por ejemplo, José Agustín Blanco, oye, si estoy hablando mucho me dicen, oye, estás hablando mucho. Por ejemplo, José Agustín Blanco, ¿qué hizo? Se encontró con un mito, el mito fundacional de Sabana Larga. Sin ese mito, José Agustín Blanco no se hubiera preguntado realmente qué pasó en Sabana Larga. Se hubiera quedado simplemente con el mito. Él, con una pregunta, es decir, con una duda, llegó y encontró en documentos que Sabana Larga no fue fundada por 7 personas, como se decía, sino por toda una especie de escenarios de lo que fue alrededor de la Reforma Borbónica, etcétera, etcétera. Lo que conocemos hoy, por eso celebramos fechas como estas y otras fechas más. Y eso es lo que hacemos en la historia. Incomodar en algún momento, porque sé que eso recurrió a un gran debate, y lo recuerdo porque fue parte de mi niñez, de lo que José Agustín Blanco había escrito, iba a cambiar parte de lo que habíamos dicho durante mucho tiempo. Entonces hubo una discusión que se había que cambiar el himno, que se había que cambiar esto, es decir, pero los historiadores hacemos eso. Es decir, nos toca polemizar, encontrar, escarbar, hacer que las sociedades dejen de caer en lo mítico para comenzar a entender las cosas sobre lo que se encuentra. Y esa es la gran discusión que yo he venido planteando desde un tiempo para acá, en una gran reflexión. Durante mucho tiempo hemos pensado, por ejemplo, Barranquilla como la gran centralidad de la modernidad. Y lo digo porque yo he caído en eso. Es decir, mi tesis doctoral es sobre Barranquilla. Y hoy digo, debía haberla empezado a hacer sobre Sabana Larga. Y no la pensé así porque yo dije, allá en la universidad que la piensen, nadie me va a entender para qué voy a escribir sobre Sabana Larga, ejemplo. Pero hoy que tengo todos los elementos para hacerlo, me arrepiento de no haberla presentado sobre Sabana Larga. Y hubiera sido una tesis mucho más genial. No digo que la que estoy haciendo no me encante. Pero sin eso, es decir, sin ese sentido de ver a Barranquilla como la centralidad, comenzamos a olvidar también historiográficamente la vivencia de los pueblos, porque están al margen, están lejos de lo que en las ciudades pueden ser lo moderno, lo bonito, que Barranquilla tiene el barrio El Prado. ¿Y qué tiene Sabana Larga para ofrecer después de hablarnos de su fundación y otras cosas? Tiene más. Lo que pasa es que no nos los preguntábamos. O si no los preguntábamos, quedaba ahogado por una historiografía, y aquí me culpa a mis colegas de historia, que solamente escriben sobre Barranquilla, y eso. Entonces, volver a hacer esa discusión va a ampliarnos a encontrarnos personajes distintos. Entonces, la mirada también hay que ponerlo en campesinos, en mujeres, en personas diversas, además, ¿por qué no pensamos, por ejemplo, las pescadoras de la Guada? Es decir, hay toda una serie de personas que podríamos pensar para comenzar a ampliarlo. Creo que podríamos allí poner la discusión. Es correcto. Entonces, ahorita hablabas del sentido de lo pueblerino. Por lo general, a la gente de nosotros, del pueblo, a nosotros los que vivimos lejos de ese ideal de modernidad, como lo señalabas, tenemos un veto, o es una marca que nos acompaña para clasificarnos y dividirnos de múltiples formas, pero aparte de lo pueblerino, detrás de ello también van otras cosas, lo corroncho, otras denominaciones que sin lugar a dudas pueden llegar a convertirse en un estigma y pues romper un poco el orden de las cosas y afectar la forma también cómo se cuenta, cómo se narra. ¿Cómo podríamos ver esto de lo pueblerino, de lo corroncho, de lo que se llama lo corroncho, dentro de un contexto para poder abordar a partir de ahí la historia? Mira, yo estoy escribiendo, no sé qué será más adelante, si será un ensayo, un libro o un artículo, y estaba encaminado a esa reflexión. Es decir, lo pueblerino ha sido usado durante mucho tiempo para marcarnos a nosotros como unos agentes distintos a los citadinos. Entonces, ¿tú de dónde eres? De Sabana Larga. De un pueblo. Como si ser de un pueblo hubiera sido una cosa menor en nuestra realidad. ¿Y nosotros qué hacíamos entonces? Reivindicando esa misma situación, decíamos, no, yo soy de un municipio,
como creyendo que entonces decir que si no soy de un pueblo, sino de un municipio, ya me estoy diciendo lo otro. O nosotros sabanlargueros Quiero- decirnos la segunda ciudad del Ah, departamento. bueno, la segunda ciudad del departamento. El no sentirnos pueblerino es, o el creernos que no somos parte de ese sentido de ser pueblerino es como si hubiera sido lo más genial que nos hubiera pasado. Cuando en realidad ser pueblerino es lo mejor que nos hubiera pasado. Yo lo reflexionaba y se lo decía a mis compañeros de clase del doctorado y a mi tutor porque su esposa es colombiana y yo le decía que yo soy corroncho. Y me decía, ¿cómo? Sí, ¿cómo tú puedes ser corroncho? Y dice, yo soy corroncho. Yo soy de un pueblo del Atlántico que está a 1 hora y media, casi 1 hora de la capital, en donde hablamos golpeado y donde muchas veces nos enseñaron que teníamos que refinarnos para decir ciertas palabras, no aspirar la S, no golpear tanto, porque teníamos que hablar más refinado como hablábamos en la centralidad, porque había que hacer eso. Entonces, ese sentido de lo pueblerino nos está olvidando que nuestras particularidades son parte de una historia también mucho más importante, pero que nosotros negábamos y que por lo tanto esa misma condición nos hacía olvidar esas historias y nos ponía a buscar unas historias que se asemejaran a las historias de la modernidad de las ciudades. Y esa asemejarse a historias de las ciudades lo que nos hace entonces es olvidar todo lo que pasa realmente en un municipio como el nuestro. Entonces, cuando hacemos una cosa como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, bueno, con mis estudiantes, que muchos son de Sabana Larga, dicen, profesor, pero es que yo quiero trabajar Barranquilla. Le digo, pero si tienen Sabana Larga para trabajarla, por ejemplo. Pero es que ¿cómo voy a trabajarlo si allá no hay fuente? Y yo digo, bueno, un ejercicio que hicimos un semestre antepasado. Usen las fotografías. Pero ¿cómo? Pues que es que los paseos de barrio son aburridos de hacer, profesor. Y decía, ustedes no saben la riqueza que hay en un paseo de barrio. Organización social, cómo se organizaban para hacer un paseo. 1. 2. Todo lo que significaba hacer un paseo para ir a Cartagena, es decir, en un barrio popular. 3. La vestimenta. 4. La música. Y 5. La comida. Es decir, la comida que había que llevarse de aquí para allá, aunque nos dijéramos que éramos cagaplaya, disculpen la palabra, pero era la palabra que se usaba. Es decir, aunque dijéramos que fuéramos a ensuciar el barrio, pero eso hace parte de una particularidad que al querer borrarla, por querernos parecer a algo, estamos borrando nuestra idiosincrasia. Entonces esa historia la estamos contando mal, porque la estamos contando simplemente con los ojos de quien nos dijo que eso era malo. Yo hace poco estaba reivindicando eso y decía con un compañero, decía, un día esto voy a irme en Abarca a la universidad para ver si el sentido de que un zapato o no me hace menos o hace más interesante la discusión. Y ustedes dirán, ¿pero para qué? Porque es que si yo me pongo a pensar cuál es la vestimenta de la ruralidad y de mis ancestros, no era el zapato mocasine, era la barca 3 puntas. Entonces, si yo comienzo a hilar lo que es mi realidad con la realidad que está allá, comienzo a hacer las diferencias y comienzo a entender que aquí también hay un sentido de modernidad y que hemos hecho muchas cosas distintas, sí, a las que están en una ciudad, pero en realidad son nuestras, son propias de nuestro desarrollo. Cuando queremos que Sabana Larga se parezca a una ciudad europea, va a ser un imposible. Y nos vamos a tardar 200 años queriéndonos aparecer a una ciudad europea porque no hemos reivindicado nuestros valores, nuestra idiosincrasia, nuestro sentido de pertenencia. No nos vamos a parecer. Jamás vamos a parecer a una ciudad europea. No somos europeos. Somos propios, nuestros. Somos pueblerinos, somos corronchos, golpeamos, vivimos en unas experiencias rurales, vivimos de unas experiencias propias nuestras. Entendido. O sea, importante esto que señalas. Bueno, para avanzar un poco, cuando diseñamos este diálogo o cuando quisimos proponerlo, surgió de una ponencia, de una participación que tuvo Francisco en un festival internacional de historia en España, específicamente hablando de las otras historias. Y bueno, lo decidimos que era importante que las personas de Sabana Larga también escucharan esto. Y le hemos colocado los personajes de los que no se habla, porque de determinadas realidades, como ya lo ha venido señalando Francisco, nos quedamos con un solo relato, con una sola visión.
Cuéntanos un poco cómo llegas a este festival, obviamente ya hablando de tu ponencia, de tu presentación, de tu espacio, y cómo llegas a hablar de un acontecimiento muy importante para los sabanalargueros, como es el caso de su Semana Santa, pero no a través de la voz de lo que consideraríamos oficial. Es decir, para hablar de Semana Santa, alguien creería que solamente podemos Citar a Xavier Ávila. bueno, sí, por ejemplo, citarme a mí o investigar en los archivos eclesiásticos o quedarse con lo que dice la prensa. Pero abriendo el abanico de posibilidades, ha llegado a hacer un estudio a través de un caso particular que nos abre una baraja importante, no solo para la Semana Santa, sino para otros aspectos de aquellas realidades que tenemos en nuestro barrio, que tenemos en nuestro territorio, pero que se invisibilizan. Cuéntanos un poco. Bueno, todo partió porque me invitaron a ser parte, bueno, una de mis preocupaciones ha sido también hacer historia de una manera interseccional. Es decir, poder ver no solamente la historia como un escenario en el que puedo observar un solo tipo de personaje, sino que pueda tener el mayor acercamiento a esa realidad. Es decir, yo tengo una preocupación y tengo que tratar de reproducir un poco más esa realidad. Es decir, si no puedo intentar no fraccionarla tanto. Entonces, en esa pregunta, que son los estudios, también están los estudios de género, en el festival me dicen, mira, Francisco, a nosotros nos interesa que allí, desde Colombia y desde Barranquilla, hables sobre un tema particular tuyo. Yo dije, bueno, la mesa se llamaba Géneros y experiencias, sexualidades no hegemónicas, creo que se llamaba así. Y le dije, bueno, eh, en realidad podía hablarlo desde Barranquilla, le dije. Pero en esa misma reflexión que estaba teniendo en esos días, en que pensaba mucho, se vino a la cabeza y dije, pero espérate, si yo voy a ir a España a hablar de la experiencia de una ciudad como Barranquilla, voy a seguir hablando de una experiencia de ciudad. Y allí es parte también de lo que me interesa de la historia. Conecté parte de mis experiencias, parte de lo que viví en la niñez, de lo que vi, y lo llevé a eso. Y pude conseguir fuentes. En algún momento dije, vamos a hablarlo. No sé si era un libro que tú habías editado o alguna fotografía o algún video había recordado a Agustín cargando el Santo Sepulcro. Yo dije, pero espérate, una persona como Agustín, que era un gay en los años 80, ¿cómo podía estar cargando el Santo Sepulcro? Y ahí me nace la pregunta, frente a esas particularidades que uno puede encontrar en unas sociabilidades como las nuestras, ¿cómo un personaje de esto termina estando en una cofradía religiosa? Entonces, eso me llevó a hilar y a preguntarme sobre su existencia, a preguntarme sobre su tema en el barrio y a ahondar en ciertas fotografías de él. Allí, con esa simple pregunta sobre cuál es la diferencia que hay en la vivencia que puede existir en una ciudad o un pueblo, llega un personaje como el de él. Y no solamente eso, la Semana Santa, como una parte de centralidad nuestra, tiene un personaje que durante el resto del año pasaba prácticamente transvestido, podríamos decirlo, o usando ciertas ropas de mujer en horas de ciertos horarios, y luego estaba en condiciones religiosas. Démosle más contexto, es decir, de pronto ya conoces el caso, pero Bueno, vamos a darle. ilustremos exactamente quién es Agustín. Bueno, no, es que es un personaje enigmático, aunque todos podríamos conocerlo. Yo llegué a ese escenario con esa pregunta. Luego de allí lo relacioné con mi memoria. Yo decía, ¿quién era? ¿Cómo llegó al barrio? Nadie, y luego comencé a indagar, nadie tiene razón cómo llegó Agustín. El asunto es cuando se preguntaba, durante mucho tiempo Agustín era Agustina. Agustín, Agustina, uno dice, pero ¿quién era? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo llegó? Nadie sabe de dónde llegó. Algunos dicen que llegó de Barranquilla, otros dicen que llegó a otro pueblo. Es decir, tiene una historia oculta, pero lo más interesante de él es cómo se arraiga a una cultura machista en un barrio popular y se inserta en esa realidad.
Además de eso, tiene su propia vivienda, vive allí y hace toda una vida en un pueblo como el nuestro. Y alrededor de esa vida de un pueblo como el nuestro, se gana de alguna forma el respeto, pero también irrumpe en esa realidad cotidiana. Porque aquí juego también con la memoria. Es decir, mis mayores recuerdos están que Agustín salía por la esquina, uno estaba jugando fútbol y él gritaba a mis hijos y uno salía corriendo porque le tenía pánico. Que no le podía tener pánico a una persona que se podría estar, que era bastante varonil, además era negro, afro, cabello corto, pintado con los labios rojos, lo recuerdo. Usaba mochitos y unas blusas pegadas vendiendo bolita en las noches. Entonces, con esas particularidades te encuentras con este personaje que luego además te lo puedes encontrar en un día cualquiera, en un velorio rezando el rosario. Y le pagaban por levantar las mesas. Y te encuentras con ese mismo personaje en el Viernes Santo cargando el Santo Sepulcro. Y te puedes encontrar ese mismo personaje muchos años después haciendo parte de la experiencia neocatecumenal. Y así vas encontrándote ese mismo personaje en distintas maneras conviviendo en una realidad. Y yo me preguntaba, esta realidad no es una realidad que se parezca a las realidades ciudadinas. Y lo digo porque estoy en un proyecto de investigación sobre los años 80 en Barranquilla. No es la misma realidad. La realidad pueblerina es esa. ¿Cómo se inserta un personaje como este, en el que siempre habíamos creído que todo estaba basado en la marginalidad, y por qué este personaje no fue marginado, sino que al contrario fue, fue aprendiendo las formas de sociabilidad religiosas, sociales y culturales? Pero nadie sabe de dónde llegó. No sé si puse en contexto eso y ya no sé si le refresqué la memoria con el personaje. Por si acaso alguien, bueno, el, en este orden de ideas, vale decir entonces que la Semana Santa es el espacio de todos, es decir, todos caben en la Semana Santa e incluso alguien que puede ser, bueno, llamémoslo como lo llamemos, queer, trans, la Semana Santa es el espacio de todos. Yo no podría ponerle como un concepto a cómo nombrarlo como persona, pero yo creería que los espacios de religiosidad popular tienen un amplio margen en donde todos comienzan a mimetizarse en él. Si de alguna u otra manera, todos terminan socializando en ese mismo sentido. Porque no hay la misma condición religiosa distinta a lo que puede existir en una experiencia clerical, por ejemplo. La experiencia religiosa popular es distinta, la participación es completamente distinta. Eh, y allí todos, en el sentido humano, terminan participando de una u otra manera. Es lo mismo, es decir, ¿por qué una experiencia como la Semana Santa termina no solamente a un personaje como esto, sino a todos? Tenemos que cambiarnos todos los Viernes Santos de manera elegante. Es decir, ¿quién dijo que un Viernes Santo todos tendríamos que vestirnos elegante? ¿Por qué? Para hacer la pregunta. Todos tenemos que vestirnos elegante, sin distinción de clase social. Y ahí es donde tú partimos de la misma que tú estás planteando. Es decir, el espacio termina siendo un espacio de realidades de clases, en donde de alguna forma todos participan, desde el espectador hasta quien está siendo un actor central, porque todos nos ataviamos de una forma distinta para participar de la Semana Santa. ¿Cuánta gente no se pone la ropa del 31 de diciembre solamente para participar del Viernes Santo? Ubica su lugar, está allí, lo vuelve un espacio tradicional. ¿Cuánto se dura para participar en él? Nadie se pregunta que si eres, qué eres esto o qué eres lo otro, solamente participas. Pero lo que yo creo que es lo más interesante es esa experiencia, esa historia de vida tan personal que convierte a este, como pueden salir muchos otros personajes, en una pieza fundamental de esa Semana Santa. Iba precisamente a eso. Entonces, ¿cómo se inserta esta realidad para la construcción de la historia? Es decir, ¿qué enseñanza nos deja encontrar esta historia particular para el relato de la historia? Que todos hacemos parte de la vida. Es decir, la historia, vuelvo, insisto, hay un filósofo historiador que a mi estudiante le da dolor de cabeza, que es Paul Ricoeur.
Paul Ricoeur dice que la historia es la vida misma. La historia es la vida misma. Y en la vida misma hay personas blancas, hay personas negras, hay personas indígenas, hay gays, hay lesbianas, hay campesinos, hay ricos, hay pobres, etc. Y en la medida en que yo me acerco a esa realidad, mi lectura de esa realidad debe estar basado en la vivencia humana. Si las fuentes me lo permiten, que es otra cosa. Si las fuentes, que es donde hacemos la historia, me lo permiten hacer, pues yo lo hago. Pero claro, cuando las fuentes no me dicen nada, me debo preguntar también por ese silencio en la historia. Pero eso podríamos hacer otra discusión al respecto. Eso es lo más interesante. Es decir, no es simplemente que, y voy a usar el término científico, la Semana Santa sea un lugar simplemente heteronormado, ocupado simplemente por personas heteronormadas. Sí, tienes que mimetizarle para poder vivirlo, sí, pero ahí está la vivencia de todos. Y estas pequeñas experiencias hacen que también nos hagamos entender que la vida no es homogénea. Es lo mismo que yo digo, es decir, la historia nuestra no es homogénea, no somos iguales todos. Y esa experiencia de que no es homogénea la historia nos pone también en las condiciones en el que hay particularidades. Y esas particularidades vuelven interesante la vivencia. Lo que antes podría ser en un chiste como persona, termina siendo un aspecto fundamental en la historia. Tú lo has encontrado. Tú has encontrado cositas chiquiticas por allá. Esa referencia que hablábamos ahorita de ayer, que hablaban de Marvel, una cosita que uno encuentra así en el libro de Marvel y luego uno va y encuentra una cosa genial, porque uno lo une a otra cosa y a otra y a otra y uno dice, una cosa tan pequeñita termina siendo fundamental para una pieza. Y en la historia todo es una pieza. Imagínense que es un rompecabezas. Entonces hay que poner pedacitos, 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 pedacitos. Aunque las fuentes no nos dan todo el margen de la realidad. Intento yo reconstruir a través de un personaje una pieza de toda una realidad, de lo que nos quedó de esa realidad. Porque al final la historia simplemente es un pedacito de lo que se vivió. Podríamos decir que es el 1% de lo que se vivió. Lo que hoy podríamos contar de Hernán, de Clemente, de los otros personajes, es solamente una porción de ellos. Es una porción, comparado con toda la vida. Y así pasa con la historia de los pueblos nuestras. Solamente podemos contar una porción. Entonces, tener personajes como estos nos va dando pistas para ir teniendo más acercamiento a esa realidad. Bueno, sin lugar a dudas nos damos cuenta que pues estamos enteros, por decirlo así, en reconstruir nuestra historia. Y por supuesto, de abordar otras realidades para poder tener un mayor conocimiento del pasado. Este tipo de investigaciones, bueno, pueden generar en cierto modo alguna incomodidad, es decir, porque no se rigen o no continúan, no hacen la historia oficial, que es lo que he venido hablando, es decir, se vuelve, interrumpe un poco ese relato, pero ¿cómo ha de ser la invitación a las personas para que lean esta historia? Es decir, para que no haya un previo juzgamiento por salirse de los márgenes. Yo siempre invito a que, primero, que tengamos más dudas que certezas frente a lo que leemos. Porque no hay verdades absolutas. Es decir, los márgenes de verdades siempre serán amplios, siempre serán movibles, siempre estaremos en condiciones en que podemos ir ensanchando esa frontera. Es decir, la historia simplemente es un pedacito aquí, pero lo que tú interpretas de la historia no es lo mismo que yo pueda interpretar. Siempre va a ser vamos a utilizar un término, una verdad subjetiva, porque está marcado por quien la escribe también. Hay unos intereses personales frente a la escritura de la historia que no son malos, son al contrario, son lo que hace interesante poderlo ver. Y la invitación es que podamos ver esa historia como eso, como una condición humana. Me han escuchado decirlo como ya no sé ni cuántas veces hoy, pero a mí me encanta recalcar eso, es una condición humana. Es decir, quienes estamos en la historia y quienes hoy estamos aquí, porque también hacemos parte de alguien que en algún momento escribirá sobre esto, hacemos parte de la historia.
somos seres humanos. Y en los seres humanos, como todos, en algún momento somos seres buenos y somos seres malos, depende de quien lo vea. Alguien podrá decir que algunas actuaciones tuyas, Javier, pudieron haber sido malas, para otros pudieron haber sido buenas, para otros pues pudo haber sido interesante. Para algún político se puede nombrar un gran liberal, pero para otros no es un gran liberal, otro puede ser denominado un gran conservador, pero para otros no lo es. Todo está en las condiciones y perspectivas que tengamos para poder verla. No vamos a poder lograr homogenizar esto. Yo te decía que estaba escribiendo un ensayo, no sé, bueno, digo un ensayo, un artículo, no sé si terminará siendo libro, lo que sea, sobre Sabana Larga, sobre clases medias rurales. ¿Y por qué estoy escribiendo sobre clases medias rurales? Es mi experiencia. Yo soy y nací en un barrio popular. Yo nací en un barrio popular, que era el Matadero Viejo, y que durante mucho tiempo la historia tradicional no ha contado sobre eso. Pero también durante mucho tiempo nos dijeron que las clases medias estaban situadas en las ciudades. Pero también en nuestros municipios hay unos tipos de clases medias. Por ejemplo, el campesino de nuestro municipio podría ser considerado una clase media, una clase que yo denomino una clase media rural. ¿Por qué? Porque durante un tiempo esos campesinos en los años 70 le dieron a sus hijos una educación, un acceso a una educación como era ir a las escuelas normales para que luego formaran a otra generación que nos convertimos hoy en magíster y en doctores. Entonces, esas clases medias rurales campesinas no solamente eran campesinos como lo pensaron o como están teatralizados por Falborda, sino también otro tipo de campesino en el que además tenían acceso a tener un camioncito o tenían su propia casa. Entonces es completamente distinto a lo que nos dijeron sobre qué eran los campesinos, que era simplemente ir, traer la yuca, la carga de yuca, venderla y ya. No, pero además esos campesinos estaban en un entramado de vida política y algunos eran conservadores y otros eran liberales y hacían parte de esa vida conservadora y esa vida liberal. Y muchos consiguieron lo que consiguieron con su familia porque hicieron parte de esa cultura política. Entonces es todo un escenario. Y en esa vida de ese barrio no solamente estaban esos campesinos, que también había un tipo de clubes cívicos que también comenzaron a fundarse en los 70 y en los 80, que luego participaron en Semana Santa, que luego hicieron parte de muchos cambios sociales, etcétera, etcétera, a la luz de lo que se vivía en la centralidad del municipio, que era la Sociedad de Mejoras Públicas. Entonces, ahí uno puede encontrarse toda una serie de personajes más que podría alimentar esa gran ciudad de nuestro municipio, que para mí es fascinante. Yo no sé por qué durante mucho tiempo la negué. Bueno, la negué porque creía que la modernidad estaba en otro lugar, en lo que nos habían enseñado. Y que simplemente me había quedado en lo fascinante que era la historia nuestra del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Pero como yo soy un fascinado de la historia más cercana, que es 60, 70 y 80, comencé a preguntarme sobre eso. Pero ¿sabes cuándo fue el quiebre de mi existencia para preguntarme sobre eso? El día que mi abuelo murió. Cuando mi abuelo muere es cuando yo comienzo, bueno, mis dos abuelos, pero después con el que yo me crié, yo me preguntaba qué tipo de personaje había sido. Y a partir de la pregunta de su existencia, comencé a preguntarme la existencia de todos los demás que ocuparon ese barrio. Y cuando comencé a preguntarme con la existencia de todo ese barrio, comencé a pensar en todo lo demás que había allí y todo lo que hicieron para asociarse, para poder tener agua, para poder tener unos servicios, para poder lograr que le canalizaran, etcétera, etcétera, a través de unos principios de asociación. Pero que también forjaron todas unas generaciones que hoy nosotros estamos recibiendo esa cosecha, por decirlo así. Entonces, toda esa pregunta tendríamos allí para alimentarnos en esta historia en esta historia que yo llamaría una historia pueblerina nuestra, que vale la pena reivindicarla aún más. Exactamente. Bueno, tú lo has dicho, hay que ir por la reivindicación de nuestra historia, por la reivindicación de nuestra identidad. Y bueno, precisamente eso es lo que queremos hacer a través de estos diálogos, dar a conocer esas otras voces, dar a conocer esos otros personajes para reafirmar nuestra identidad cultural, para reafirmar nuestra identidad como pueblo, como municipio y como un espacio determinado dentro de nuestro ámbito, de nuestro país
y por supuesto un espacio para reflexionar, para que nos preguntemos y para ser incómodos. Entonces, Francisco, muchísimas gracias por tu intervención, por aceptar nuestra invitación a participar en este festival. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas, naturalmente, y nuestro invitado las va a responder. Yo debo decir que tengo una fascinación también por el siglo XIX, es decir, yo creo que como que también son fases por las que pasamos los historiadores, porque obviamente pasamos de los grandes acontecimientos y pues ya se va desprendiendo. Lógico, la historia de nuestro país siempre fue contada, es de época reciente hablar de otras cosas, de los 70 hacia abajo, con la nueva historia de Colombia, que se empiezan a ver otras perspectivas Pero diferentes. fíjate, una cosa, ya para terminar, para hacer las preguntas. Pero una cosa interesante, cuando yo comienzo a estudiar Barranquilla también, sobre todo el tema del agua, servicios públicos, me encuentro con un personaje. No, es decir, en la historia de Barranquilla no puede ser escrita sin entenderla desde los pueblos. Sí, me encontré con un personaje. Ustedes no pueden adivinar quién es el personaje con el que me encontré en esa discusión. El que más escribía sobre el problema del agua en Barranquilla. Carlos Rodado Noriega. De hecho, hay un artículo que se llama El cassette del agua potable. Tiene distintos artículos con relación al problema del agua en Barranquilla. Es de los que más, por no decirlo, sin ser barranquillero, más escribió sobre el problema del agua y los servicios públicos en Barranquilla. Uno se encuentra donde siempre debe haber hay un sanalguero en cualquier parte del mundo. Démosle paso entonces a las preguntas. El doctor Rafael Fajardo. Y además donde estaba en el Teatro Nazaret, ya la marcha, todos asistíamos así. Doctor Fajardo, para mí es un placer. Responde enseguida. No, claro, enseguida. Es un gusto y usted tiene razón en eso.
Y cuando le hablaba de uno de mis abuelos, no podía hablar de uno sin el otro, porque los dos tienen una particularidad, es que les gustaba la ranchera. Entonces, en esa particularidad de los dos, comencé a encontrar que los dos tenían unas formas bastante verosímiles de vivir, que nos ponían en barrios distintos. Yo dije que, por eso le decía que ese ensayo se me iba a convertir, no sé si en un libro o qué, paralelo a la tesis, ya eso es un tema que ya tengo que mirar cómo lo resuelvo personalmente, porque ya desde diciembre le dije a mi papá que por favor necesitaba fotos, necesitaba cosas para ir buscando, porque a partir de allí me hizo otras preguntas. Por ejemplo, usted lo decía, mi abuelo Francisco también participó en lo que fueron el tema del teatro, y frente a eso entonces está el cine como parte de la vivencia de Sabana Larga. Yo digo, sabía, esto se me ha convertido en un grave problema de cómo ir abordándolo, porque luego entonces viene el cine, que se veía, cómo lo veían, qué música se escuchaba y cuáles eran esos espacios de socialización. Y lo que él menciona es muy importante. Ese multiclasismo en un solo sector es lo más interesante, porque las cosas que desvirtuó durante mucho tiempo las investigaciones sociales es que se creyó que todo era blanco o negro y no habían grises. Entonces, si se decía que se vivía en la plaza, era rico. No, nosotros vivimos en un sistema multiclasista. Entonces, hay sectores que son multiclasistas y no pueden ser medidos de la misma manera como se miden condiciones de ciudad. Y en eso, Ricardo López Pedrero, que escribió un texto hace poco sobre clases medias en Colombia, sobre todo bogotanas, él explica eso. Y dice, nosotros durante mucho tiempo nos han explicado que las clases medias o las clases ricas eran de una sola manera, como eran las clases medias y ricas estadounidenses. Entonces, pero no tenemos las particularidades nuestras. Y cuando él dice esas particularidades, cuando comienzo a referirme a eso. Y lo que dice el doctor Fajardo me parece lo más genial de comprender. Porque entender esa dinámica nuestra, sobre todo en este entorno en el que estamos, implica comenzar a dejar de pensar que aquí es un sistema de clases, cuando hay una gran conversación de socialización de muchos factores. Entonces, eso pone también la mirada en muchas otras condiciones, por ejemplo, que aquí esté el mercado, que haya una forma de socialización sobre cómo es la compra, la venta, qué tipo de producto. Bueno, ya han ido como haciendo ese ejercicio. Y ese tipo de producto también, el mercado se convierte en un escenario también multiclase en el que muchos actores comienzan a converger sobre los productos que se compran. Y yo siempre lo he dicho, hay una impersonalización con el supermercado, porque en el mercado público tú no solamente estás comprando, estás interactuando con el que vende, conoces personalmente. Uno termina también haciéndose, y ahí habían relaciones de amistad, de compadrazgo, etcétera, porque no era simplemente comprar, era ir a hablar, enterarse de lo que pasaba, de las noticias que muchas veces no te habías enterado. Mira, supiste que se murió fulanito de tal, no, hombre, ¿cómo que no sabía? Porque aquí, y véndeme esto, véndeme lo otro, pero oye, mira, aquí que te gusta tal cosa, te guardé esto. Es decir, es una forma distinta de la manera impersonal de ir a un supermercado que nos dijeron que era la modernidad. Y la modernidad era esa. La modernidad es ir al mercado aquí a comprarlo de manera personal, a poder interacción. Allá no tienes interacción. Ese que nos dijeron que era modernidad no lo es, Ay, porque no interactúas con nadie. En cambio, esto que nosotros teníamos es realmente esa vivencia. Y eso que dicen allí, parte de eso, oye, yo hablo mucho, así que pregunten otra cosa. Oye, lo de Carlos Lago, que la historia empieza con el agua. El agua, claro. Siempre ponía el ejemplo de que ah, ya, había desarrollado toda la civilidad de la vida digna. Así es. No te extrañe que yo le comento otra cosa. no, bueno, Sí. mientras piensa en la otra pregunta, tengo que hacer un comentario de eso. Y es que tanto fue así la importancia de ese tema del agua potable, que su discurso, cuando es elegido gobernador, que viene acá a la plaza pública de Sabana Larga, ese lunes del mes de octubre, fue precisamente empezar su discurso haciendo alusión al agua potable
y a Creta, es decir, cómo desde las sociedades antiguas existe el agua potable y cómo es posible que en Sabana Larga, después de 200 tantos años, no tuviésemos acueducto. Entonces, la importancia del personaje. Y bueno, y si nos ponemos a hablar del agua potable, pues bueno, Sabana Larga tuvo acueducto solamente hasta 1963. Ya te imaginarás, pero bueno, no es el tema. Ellos. Bueno, a mí me pareció muy interesante toda esta parte de que a veces, claro, yo siento que la población de más que todo en lo que llamamos pueblos, todo eso, eh, pasa algo muy curioso y es que siempre se resalta como aquellas personas que logran como prosperar dentro de un territorio. Pero yo creo que socialmente siempre como que cada persona tiene un papel, o sea, cada persona juega un papel en esa sociedad fundamental. Y creo que hay dos escenarios puntuales, ya hablamos de una parte que comentaste, de toda la parte religiosa, ¿verdad? Que nos permite conectar con estas personas y ver que ellos también pueden interactuar, ser parte de ese escenario. Pero también están esas partes festivas, ¿verdad? Donde podemos hacer como un contraste entre eso que es religioso y también la parte festiva. Escenarios como los carnavales se desarrollan, muchos carnavales que se desarrollan mucho población. Vemos que no importa si la persona, por ejemplo, a veces vemos este tipo de personas, no solamente las personas trans o las personas que tienen otra forma de vivir su sexualidad, sino también las personas que son consideradas distintas de alguna manera, por ejemplo, que le dicen, por ejemplo, aquellas personas que en el día a día no tienen como una visibilidad, pero llega un momento específico en el que tiene un rol muy importante. Yo creo que yo soy de Balado, por ejemplo, y allá hay un personaje muy curioso que se llama Claudio. Claudio, o sea, nadie se acuerda de Claudio todo el año, pero empieza a patronar de Claudio es el tío, Claudio es el de la Claudio es, o sea, Claudio es Claudio, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta como esos personajes que, de los que realmente no se habla, de los que no se tiene en cuenta, juegan un papel importante en alguna parte y en algún momento de esa constitución social que se ha dado en las poblaciones. Y así podría hablarte de muchos otros, por ejemplo, en Santa María Atlántico, donde estamos en este tiempo, hay un personaje de alguien que se llama Jesucita. Jesucita es un hombre, ¿verdad? Que está dedicado a motilar, pero todo el mundo le guarda un respeto tan importante y todo el mundo sabe quién es Jesucita. Jesucita es un personaje que es intocable para la gente por la manera en que él ha podido interactuar con las personas y cada vez que llega el carnaval, Jesucita sale vestido de mujer, tal cosa, y para la gente eso es como el centro de atención y se convierte en un personaje importante en ese momento. Entonces, a mí me parece muy curioso y muy interesante cómo pueden encontrar sitios y cómo también pueden encontrar como momentos específicos en los que son parte, porque es que a veces se habla de que mucha gente sí es marginada, está claro, pero en algún momento, desde toda esa actividad que hay socialmente, también tienen como ese sitio de relevancia porque encuentran como la manera de acoplarse. Ha pasado antes, yo creo que en todos los municipios en los que he estado tienen algún personaje así, que no solamente está marcado, sino está marcado por una condición específica, ya sea de pronto que hay personas que de pronto tienen alguna discapacidad, por ejemplo en Santa Lucía curiosamente hay un señor que es pánico y él exactamente en esta patronal también curiosamente se convierte en la persona que él ayuda a mover una cosa que se convierte en alguien importante en ese momento y ahí nos vamos dando cuenta que a esos que son invisibilizados también llega el punto en que son importantes y son fundamentales para la constitución de esos territorios también. Entonces, como un amor que quería dar ahí como Sí, es que cuenta que tú lo estabas diciendo, yo recordaba, por ejemplo, Aparato. Es un personaje nuestro, pero que en la oralidad se ha perdido. Valdría la pena reconstruir en algún momento, no sé, hacer una muestra museográfica, hacer una experiencia de vivencia, no sé, un video personaje, no sé qué se podría pensar como personajes como estos que están en el margen de lo de la normalidad, entre comillas,
Petronila están insertados en la vida social y a pesar de sus condiciones, terminan siendo parte de esa cotidianidad. Aparato tenía una característica. Ya todo el mundo no le decía aparato. Se devolvía y a mí me decía, pero no me van a decir aparato. Ah, no, aquello aparato no me lo dejaba. No le decíamos nada. Ajá, y no me van a decir nada. Se coge calorero. Personaje de vivencia, ¿verdad? Hicieron muy agradable la vida. Exacto, eso. Yo digo, pensar la historia simplemente como un lugar en el que en que la gente simplemente vivía enfrentada políticamente. Yo decía, pero es que la gente no solamente hay felicidad. Y cuando hablamos de ejercicios de memoria sobre violencia, en este país hemos hablado tanto sobre la tristeza que valdría la pena muchas veces también escribir sobre la alegría. O sea, hay que mezclar todo en una experiencia de historia. Eso que que uno relata hace parte de ello. Entonces nos quedamos en que peleaban unos con otros en las elecciones, esto, lo otro y tal. Pero en la normalidad, porque es que, ojo, esa fracción de la historia que está escrita allí en la fuente solamente te está relatando lo que para ellos era un hecho importante. Pero la cotidianidad después de lo que pasaba de las peleas era que esos que tenían diferencias políticas en la cotidianidad eran amigos, que en la cotidianidad se reían, en la cotidianidad se encontraban, que aunque podrían tener esas diferencias y distintos grupos políticos, la realidad era distinta. No es la discusión eterna de las grandes peleas de casas políticas que nos enseñaron durante mucho tiempo. Entonces, allí la realidad histórica nos supera a lo que los historiadores hemos hecho durante mucho tiempo y que vale mezclar unas historias con otras, poder entenderlo, pero el trabajo se hace más difícil porque va a ser más complejo a la hora de escribirla. Entonces es más fácil escribirlo sobre eso que hemos encontrado. Pero hay otros que se dedicarán a hacer lo que ustedes están diciendo, a buscar esos personajes que en la cotidianidad alegraban la existencia y que también buscaban hacerse parte de la vida misma. ¿Alguna otra pregunta? Comentario. ¿Comentarios? Ajá. Un personaje que con capacidades mentales se ha puesto un querido en toda la población porque baila con pelo, limpia el carro, limpia el monte, siempre tiene un chiste, y se la hace para todo el mundo. Esas son situaciones que los cotidianos nos van a decir. Son personajes que se van creando y se van creando en un espacio de el cual nunca fue discriminado, nunca fue, digamos así, homenajeado, pero sí también ha sido víctima de situaciones que de pronto rayan en lo penal y que estudiarlo, la vida, será mucho más sencillo para establecer estas relaciones de estos personajes, cómo influyen en el desarrollo cultural de los barrios populares y por ende de los personajes que de ese barrio salen a cumplir todo el mundo. Creo yo que tenemos mayores facilidades ahora para poder no enigmatizarnos, sino vivir, poder sacar de ello lo mejor para nuestro propósito historiográfico. Eso es lo más interesante. Pero ojalá alguien se encargue de recopilar esa fuente. Sí, sí, porque Porque hay una particularidad en la historia. Los historiadores, aunque hay una línea que sí la trabaja, no trabajamos la historia inmediatamente sucede, sino nosotros esperamos que pasen un poquito el tiempo. Bueno, para mí particularmente está 10 años, está bien. Hay otros que dicen que 50 años está bien. Hay otros que 100 años. Para Xavier, que le encanta el siglo XIX ahora, él es feliz metido en el siglo XIX. Yo soy feliz metido en el 70, en el 80, en el 90. En lo reciente no tanto, pero ojalá, ese es la gran discusión que vamos a tener, que estamos teniendo ahora para poder escribir la historia futuro. Todo está digital. Antes todo era análogo y era más fácil, entre comillas, más fácil de guardar.
lo digital no nos está permitiendo ni siquiera tener acceso a fotografías, por ejemplo. Hoy todos tomamos fotos en los teléfonos celulares. ¿Cómo guardamos toda esa cantidad de fotografías para futuro? Es decir, ¿cómo guardamos toda una cantidad de documentos, etcétera, como personajes como estos? ¿Dónde van a quedar guardados para que otras generaciones lo puedan leer, tener, acercarse, etcétera? Es decir, ¿cómo vamos a preservar estas fuentes para que luego sean estudiados? Antes era es decir, tener papeles guardados era mucho más fácil. Ahora un teléfono se daña y hay gente que se le va la vida allí. Se dañó el teléfono, no tiene copia, no hay nada en la nube. ¿Cómo haces? Muere la historia completamente. Muere parte de lo que fue la historia. Antes teníamos ese sentido análogo, nos permitía guardar cosas. Por ejemplo, otra particularidad nuestra, y yo aspiro que este año sí se concrete con la universidad y podamos hacerlo también aquí, es el tema fotográfico. Podamos hacer toda una experiencia de digitalización de fotografía. A ver qué ha pasado también con los archivos fotográficos de tantos fotógrafos nuestros que hoy ya no están. También de las familias que aquí están presentes y que también viven en distintos sectores que nos pueden dejar entrar a sus árboles familiares para resguardar esa parte de la historia, para contarla de esa manera visualmente. Sí, de hecho abrir un álbum es obviamente una puerta al pasado, pero con solo una fotografía pues hacemos muchas evocaciones y se puede contar pues la historia de... Tú eres feliz, tú abres un documento del siglo XIX y yo te imagino así extasiado. En éxtasis, claro. Yo abro una fotografía, un álbum familiar en los años 70 y yo soy feliz. Yo, como si hubieran dado vida. De cada uno tiene una pasión. Pero eso, ¿cómo resguardamos eso que hemos tenido también en nuestro pueblo? Es parte de la pregunta. Porque Xavier lo hace. Es decir, parte de las cosas que Xavier hace y de la cual uno dice, ¿cómo lo haces? ¿Cómo resguarda tanta información? Nos vamos a quedar cortos. Y hay que seguir preservando. Porque si no preservamos en el presente mediano, es decir, de aquí a 5 años y de aquí a 20 años, ya no vamos a tener muchas cosas que tengan acceso para que puedan escribir la historia. Entonces se va a perder mucha información. Y no vamos a poder escribir eso que hemos detallado aquí, los momentos también de alegría. Y solamente se van a quedar en lo que algunos van a tener por allí en las noticias, solamente las peleas, las discusiones, los discursos políticos, esto, lo otro, que me parecen interesantes, pero que la otra cotidianidad también nos va a ayudar a entender cómo nos hemos desarrollado en grandes discusiones que tenemos como nuestra propia idiosincrasia. Es correcto. ¿Alguna otra inquietud, comentario? Bueno, yo voy a hacer una confesión ahora que hablaban de los personajes populares. Tenemos un listado, un proyecto para hablar de las mujeres y no mencioné, o sea, no tengo ninguna mujer popular, de lo que podríamos llamar popular. Todas son lo que podríamos llamar las grandes heroínas sabanlargueras, Juana de Jota, Corina Salazar de Angueira, es decir, no está, yo creo que está tuliadita, pero relacionada a algo como de la cocina, pero todas son las grandes mujeres, las alcaldesas, las abogadas. Entonces, pues, qué bueno que también me haya servido de reflexión a mí para incluir, pues, a las mujeres populares. Esa es la idea, hacer la reflexión para ampliar todos esos márgenes que tenemos. Bueno, damos por finalizado este ciclo de diálogos de ciudad para nos puedan seguir en las redes sociales y en las plataformas digitales.